Hola a todos, yo soy Mai y antes de empezar con el vídeo en sí, quiero decir una cosa muy rápida. Si has llegado al canal a raíz del último vídeo, bienvenido o bienvenida. Y gracias, de verdad. No daba por hecho que un vídeo tan largo y tan denso fuera a encontrar tanta gente al otro lado, así que gracias por quedaros, por comentar y por seguir queriendo tener estas conversaciones conmigo. Y ahora sí. Hoy vengo de hablar de un libro que me ha reconciliado un poquito con la fantasía. Y es Un señor libro. Estoy segura de que habréis oído hablar de él en algún momento. Y si no, quedaos porque es interesante. Hacía tiempo que no me encontraba con una novela que me atrapase de la forma que me ha atrapado esto. Son 800 páginas, me lo empecé a leer un jueves, me lo acabé de leer en martes o miércoles creo. Vamos, increíble. Y en inglés, ¿vale? No, esto ha sido posterior porque me gustó muchísimo y dije, vale, vamos a ver qué tal está la traducción, a ver si vale la pena hablar del tema o no, porque hay traducciones que me han provocado pesadillas. Bueno, vamos a ello porque tengo mucho que decir. Quiero dejar algo claro desde el principio. Este vídeo, a diferencia del anterior, no nace de la polémica, ni el enfado, ni necesidad de desmontar nada. Justo lo contrario, nace del entusiasmo. Del entusiasmo, pues, tranquilo que te da encontrarte con una historia que está bien pensada, bien construida y que sabe exactamente qué quiere contar. Eso no significa que sea un libro perfecto. No lo es. Ningún libro es perfecto. Pero sí es un libro sólido, coherente y, para mí, muy estimulante a nivel narrativo y temático. Tanto que la primera vez que intenté grabar este vídeo me di cuenta de que me estaba dejando muchas cosas de las que quería decir fuera. Entonces me he vuelto a hacer guión, en este caso 6.157 palabras. Así que espero que no se os haga excesivamente incómodo verme leer, pero es que si no, temo volver a dejarme cosas fuera, personajes fuera, argumentos fuera, entonces vamos a ello. Voy a estructurar el vídeo en dos partes muy claras. Luego habrá subdivisiones que podréis encontrar como siempre en la cajita de descripción, pero hay dos partes muy claras que serán, primero, una reseña sin spoilers, en la que hablaré de qué va el libro, por qué me ha gustado tanto, los puntos flojos que le veo y a qué tipo de lector se lo recomiendo, y después entraré en una reseña con spoilers, donde ya sí destriparemos un poco la novela sin piedad, pero es que realmente no necesita piedad porque me ha encantado. Pero hablaré pues más detalle del worldbuilding, de los personajes que son una locura, de la trama o las tres novelas en una que son este y que en el segundo es todavía más descarado, el estilo del autor y la traducción. Avisaré con tiempo cuando entren los spoilers, así que podéis ver esta parte tranquilos si queréis leeros el libro. Y dicho esto, vamos a empezar por lo básico, que es La voluntad de muchos y por qué para mí merece tanto la pena. La voluntad de muchos es una novela de fantasía adulta con un marcado componente político, académico y social, ambientada en un imperio claramente inspirado en la antigua Roma, donde el poder no se hereda únicamente por sangre o linaje, sino que se construye a través de la cesión de voluntad de unos a otros. Ya solo con esa premisa, para mí el libro juega en otra liga. Lo primero que me sorprendió, y para bien, es que no es una novela que te trate como si fueras idiota. No te lo explica todo mascado, no te bombardea con infodumping y no se apoya en trucos baratos para engancharte. Confía en que su lector es capaz de seguir el hilo, de atar cabos y de aceptar que algunas cosas se entienden mejor con el tiempo. Eso, para mí, ya es una declaración de intenciones. La historia en sí sigue a Vistelimus, o Diago, según el contexto, un protagonista que funciona porque no está construido como el elegido al uso. No hay una profecía cómoda que lo justifique, ni un destino glorioso que lo absuelva de sus decisiones. Hay inteligencia, hay supervivencia, hay cálculo y hay errores. Y eso lo hace mucho más interesante de leer. Otro punto fuerte para mí es el ritmo. Es un libro largo. Sí, es que son 800 páginas, que este es el motivo por el que yo primero me lo leí en ebook en inglés, porque dije, Dios mío, otro ladrillo más para la estantería. Esta es mi estantería del estudio, la del salón está igual o peor. Dije, no vamos a echar más a la estantería. Me miento a mí misma. Son 800 páginas. Y aún así, no sientes que esté inflado artificialmente. Las escenas son para avanzar la trama. Los conflictos escalan de forma orgánica y siempre tienes la sensación de que algo se está moviendo. Incluso en los momentos que son más tranquilos, más de reposo. Siempre da la sensación de que algo está pasando, que va a suceder algo. No hay capítulos puestos ahí solo para rellenar o para epatar con shock value. El tono es, por momentos, muy de Dark Academia. Academias cerradas, jerarquías rígidas, competición constante, vigilancia, castigo... Pero no se queda en la estética. La academia no es un decorado bonito, sino un engranaje más del sistema de poder que sostiene este mundo. A nivel de personajes, incluso sin entrar en spoilers, se nota que hay mucha intención. Los secundarios no están ahí solo para hacer bulto o para cumplir un rol cliché, no son arquetipos. Tienen funciones claras dentro de la historia y relaciones que evolucionan mucho. No todo el mundo es simpático, no todo el mundo es moralmente limpio, pero tampoco son todos malvados y terribles. Y en una época con un mercado saturado de grimdark mal entendido, eso también se agradece. ¿Tiene puntos flojos?
Sí, claro. El inicio puede resultar algo denso para lectores que prefieren una fantasía más directa o más espectacular desde la primera página. Es un libro que exige atención. No es especialmente compatible con leerlo a ratos, con el móvil en la mano o como una lectura ligera. Y si no te interesa la fantasía política, las jerarquías sociales o los sistemas de poder complejos, probablemente este no sea tu libro. Pero, si te gusta la fantasía adulta muy bien estructurada, los mundos con reglas claras, los personajes que toman decisiones bastante discutibles y las historias que confían en tu inteligencia como lector, La voluntad de muchos merece muchísimo la pena. Dicho esto, a partir de aquí vamos a entrar en territorio spoiler. Aviso con claridad, porque a partir del siguiente bloque voy a destripar el libro sin piedad. Aquí no va a haber un... Si se te ha colado un poquito... No, corta ya porque entro fuerte. A hablar de giros concretos de la trama, con lo cual voy a destripar muchas cosas y comentar aspectos del worldbuilding y los personajes con mucho detalle. Y del destino de los personajes. Si no quieres saber quién muere, no sigas viendo. Así que, si no lo has leído y quieres hacerlo sin saber nada más, este es el momento de parar el vídeo. Si lo has leído y quieres comentar el libro conmigo, por favor, quédate, necesito hablar de esto con alguien. Y si ni lo has leído ni tienes intención de leerlo, pero quieres oír un análisis literario, para adelante. A partir de aquí, repito, aviso claro y sin rodeos, voy a destripar el libro. Personajes, giros, revelaciones y decisiones narrativas importantes. Si no lo has leído y no quieres saber nada más, este es el punto para cerrar el vídeo. Sí, sé que estoy siendo súper plasta, he tenido disgustos antes. Dicho esto, una de las cosas que más me convenció de La voluntad de muchos es que, cuando empiezas a ver cómo encajan las piezas, te das cuenta de que nada está puesto al azar. El libro no juega a sorprenderte porque sí, juega a prepararte el terreno para que cuando llega el golpe tenga sentido. Y te duela, pero veas que no había otra salida. Y aquí es donde quiero decir algo que para mí es muy significativo de lo mucho que me ha gustado, es que mientras estoy grabando este vídeo ya estoy leyendo el segundo libro de la saga. Sí, el que no está traducido, el que no está todavía publicado en castellano. Vale, soy filóloga inglesa, tiene cero mérito que sea capaz de leer un libro en inglés, pero esto es mi tiempo libre, ¿vale? Debería estar descansando y me estoy comiendo esto y lo estoy gozando, o sea, lo empecé... hoy es viernes, lo empecé el miércoles. ¿Vale? Está la cosa intensa. Esto no lo digo como postureo lector, sino porque creo que es una información relevante. No te quedas satisfecho sin más. El final es una pasada, o sea, la sincronía... ¡Ah! Si no te gustan las realidades paralelas, mejor no cojas este libro. Uf. Pero yo estoy chillando. Te deja con muchas ganas de seguir con este mundo y de ver los tres mundos. Que este autor ha escrito 3 novelas. Tenía ganas de escribir 3 y no sabía por cuál decidirse. Había 3 worldbuildings que le gustaban y ha dicho los 3. Así que desde aquí... vamos a meternos con el worldbuilding. Un imperio construido para agotarte. Una de las grandes virtudes de La voluntad de muchos es que su worldbuilding no funciona como un decorado ni como una simple excusa para la acción, sino que es una estructura opresiva total. El mundo no está ahí para ser explorado con curiosidad, sino para ser soportado. Y no es un accidente narrativo, es una decisión consciente. La historia se sitúa en la República de Caten, también conocida como la Jerarquía, un imperio claramente inspirado en la Roma clásica, no tanto en lo estético, que también, sino en lo institucional. Aquí no se romantiza el imperio, se disecciona. Caten es expansión, absorción cultural, dominación política y sobre todo explotación sistemática. No conquista para civilizar, sino para extraer. Y el mecanismo central que permite todo esto es la voluntad. La voluntad, que es el sistema de magia, por llamarlo así, que ha creado James Islington, es bastante intensito. La voluntad no es solo un sistema mágico, es la base económica, social y moral del imperio. Los ciudadanos de las capas inferiores están obligados a ceder parte de su energía vital, que es lo que llaman la voluntad, will in English, a quienes están por encima en la jerarquía. Esa energía vital es física, mental y emocional. Esa cesión se sostiene literalmente el poder de los privilegiados. Es decir, tú estás cediendo tu vida a los que te han controlado, a los que te han colonizado. Es que es increíble. Lo importante aquí es que no se trata de magia neutra ni abstracta. Ceder voluntad agota, fragmenta y vacía. La sociedad de Caten funciona porque millones de personas viven cansadas, disminuidas, solo medio presentes. El privilegio de unos existe únicamente porque otros han sido drenados de su energía. El worldbuilding además no solo te explica esto, te lo hace sentir. El ejemplo más extremo de este sistema son los drenadores. Son unos mecanismos, unas máquinas que obligan a personas condenadas a ceder su voluntad a hacerlo de forma permanente y absoluta. Literalmente están tumbados en losas que extraen su voluntad, están encadenados y no pueden hacer nada salvo estar ahí. Es como un coma inducido en el cual están despiertos
oyen todo, sienten el paso del tiempo y les están extrayendo continuamente su energía vital. Es terrible. Pero no solo son un castigo, son una advertencia viva. Cuerpos rotos, peligrosos incluso de tocar, porque igual si tocas a una de estas personas empiezas a ceder tú también, que existen para recordar qué ocurre cuando desobedeces. Son prisiones a las que nadie quiere ir. La violencia del sistema en este caso no es puntual, es estructural. Todo el mundo sabe qué pasa si infringes la ley y acabes en un drenador. Es aterrador. Por eso este mundo es tan eficaz narrativamente. No hay una escapatoria limpia. Incluso quienes se benefician del sistema están atrapados en una lógica de competencia constante, vigilancia y miedo a caer. No hay héroes cómodos en Katten. Aunque Katten sea el centro del poder, el mundo no es monolítico. Y ahí el libro gana muchos enteros para mí. Sus, por ejemplo, el reino del que procede Vis, es un ejemplo clarísimo. Aquí no estamos ante una inspiración muy vaga. A nada que sepas un poquito de cultura, Sus remite de forma bastante directa a Portugal. Un territorio costero con identidad propia, historia, cultura y una relación con el imperio marcada por la conquista y la pérdida de soberanía. La forma en que se describen los paisajes, la relación con el mar, la sensación de un pasado convertido en memoria incómoda, todo apunta a un paralelismo muy consciente con Portugal como nación periférica frente a grandes imperios, en concreto el romano. Además, las descripciones que hacen del palacio real de la familia de Vis, de Diago, aparte de los nombres y demás, pero las descripciones del palacio real a mí me hacen pensar en la ciudad de Sintra. Llamadme loca, echad un ojo, buscad fotos. A mí me hacen pensar en Sintra. Vis no es solo un individuo oprimido, es el heredero de un país absorbido. Esa herida, política y personal, atraviesa toda la novela, aunque no siempre se verbalice. Algo muy similar ocurre con Kimr. Algo muy similar sucede con Kimr, cuyo nombre ya es una declaración de intenciones. El país del que procede Aerin, yo lo leo como Kimr. ¿Por qué? Porque Kimr es el nombre en gaélico galés de Gales. Y para mí aquí Islington no está disimulando nada. Kimr funciona como un territorio culturalmente diferenciado, con lenguas, símbolos y una identidad que resiste o intenta resistir frente a la homogeneización imperial. Lo que sí consiguieron escoceses e irlandeses, que no consiguieron los galeses. Es un paralelismo tan claro y tan evidente que me encanta. O sea, yo que soy una friki de los idiomas, según vi el idioma de Kimr, dije, esto es gaélico galés. Yo no hablo gaélico galés, ¿vale? Chapurreo mal, terriblemente mal gaélico irlandés, cosa que me ha supuesto un dolor de cabeza leyendo el segundo libro porque no voy a hacer spoilers, ¿vale? Pero hay un momento en el que se supone que hablan gaélico irlandés y está tan claramente pasado por un traductor del inglés al gaélico y dices, Dios mío. Si esto lo viera la persona que me dio enseño gaélico, se pondría violento. De hecho, no se lo he dicho porque se pondría violento. Pero bueno, esto no es anecdótico. El libro está lleno de estos ecos históricos que no se explican de forma explícita, pero que enriquecen enormemente el world building para quien los reconoce. No es fantasía genérica. Es fantasía que dialoga con la historia real de imperios y culturas absorbidas. Lo dicho, a mí el reconocer el gaélico me ha hecho un montón de ilusión. Hay referencias en el segundo libro también a la cultura egipcia. Tengo la teoría por cosas que dicen que Akiria pretende ser un reflejo de España, pero no sale, así que no sé decir. Es una pasada. Si seguimos avanzando, tenemos la Academia de Katten, el corazón ideológico del sistema. Podría parecer, en otro contexto, una escuela de élite al uso, pero aquí es algo mucho más inquietante. Es la versión educativa del imperio. Sus clases jerárquicas, los ascensos y descensos constantes, el judicium como criba violenta, todo está diseñado para interiorizar la lógica del poder desde la adolescencia. No se educa para pensar, sino para competir, para usar la voluntad propia y ajena de la forma más eficiente posible, para aceptar que tu valor depende de tu posición. El mensaje es brutalmente claro. Si quieres sobrevivir, tienes que jugar. Si no juegas, te quedas atrás. Y si te quedas atrás, el sistema te tritura. Lo más interesante del world building de la voluntad de muchos es que no puedes separar la magia de la política ni la política de la moral. Todo está entrelazado. El sistema existe porque la sociedad lo acepta, lo normaliza y fantasea con ascender dentro de él. Este no es un mundo que invite a soñar con ser parte de la élite. Es un mundo que te obliga a preguntarte qué estás dispuesto a ceder para subir un solo escalón. Y ahí es donde la novela deja de ser solo fantasía épica y se convierte en un espejo incómodo de nuestro mundo. Es un worldbuilding que es una pasada, está muy bien desarrollado, se nota muchísima pasión y se nota que este autor tenía muchas, pero muchas ganas de meternos en su mundo, de contar esta historia. Pero para mí lo que es más destacable, con muchísima diferencia, son los personajes. Resistir, ceder
o aprender a vivir con la culpa. Si algo hace muy bien la voluntad de muchos, es entender que un sistema injusto no conduce solo a héroes y villanos, sino a personas rotas de formas distintas. Nadie sale indemne de la República. La diferencia está en cómo cada personaje decide convivir con esa violencia estructural. Durante gran parte de la voluntad de muchos, Beast se define por una sola idea: no ceder en todos los aspectos que se os ocurra. Y no lo hace solo por heroicidad, sino por supervivencia. Su identidad como Diago, príncipe de Sus, está marcada por una negativa visceral a integrarse en el sistema que destruyó su hogar, ejecutó a su familia y le arrebató a su hermana pequeña. Las cicatrices de su espalda no son solo físicas, son la prueba material de esa oposición temprana, casi instintiva, a servir a la jerarquía. Esa resistencia se manifiesta de múltiples formas. Su rechazo a visitar las Aurora Columnae y formar parte de la cesión de voluntad. Su negativa a formar parte del conflicto cuando Esteban intenta reclutarlo para los Anguis. Su desprecio por la violencia como fin en sí mismo, incluso cuando es perfectamente capaz de ejercerla. Beast no quiere vencer dentro del sistema. Quiere mantener intacta su brújula moral y, si es posible, mantenerse al margen de ese sistema. Durante mucho tiempo, su objetivo es claro: sobrevivir lo suficiente como para escapar. Obtener una posición desde la que nadie pueda obligarlo a ceder su voluntad, ni a imponerla sobre otros. La huida, en distintas formas, es su estrategia. Y sin embargo, el libro es muy consciente de que esa estrategia tiene un límite. En el momento en el que se le ofrece elegir su futuro como Domitor de la Academia, es uno de los pasajes más importantes de la novela porque articula con una lucidez dolorosa esa transición interna. Beast tiene una salida limpia: la embajada de Jatier, donde no se permite el uso de la voluntad, la distancia, el tiempo. Pero entiende de golpe lo que eso significaría. Si hago eso, nada cambiará. Seguiría huyendo, escondiéndome, y esta vez estaría dándole la espalda a una pelea en la que tal vez sí podría influir. Eso es una cita literal. Aquí se rompe algo en él. No su resistencia pasada, que sigue considerando necesaria y legítima, sino su uso como coartada para seguir evitando el conflicto. Beast no se reprocha haber huido con 14 años. Reconoce que necesitaba preservar esa parte de sí mismo para no desaparecer como persona, pero entiende que seguir huyendo ahora sería otra forma de ceder, más cómoda, más silenciosa, pero igualmente corrosiva. La muerte de su amigo Calidus es el punto de no retorno. Ya no se trata solo de su propia integridad moral, sino de la responsabilidad de actuar ante una injusticia concreta, con nombres y consecuencias. La frase es demoledora. La parte de mí que ha resistido tanto tiempo se rompe. No porque abandone sus principios, sino porque los transforma en acción. Por eso su elección de trabajar para el censor no es una vía de escape, sino todo lo contrario. No busca alejarse del poder, sino colocarse en el núcleo más sensible, el lugar por el que fluye la información, donde se registran las verdades que la jerarquía necesita controlar para perpetuarse. Beast entiende que, si quieres cambiar algo, no puedes hacerlo desde fuera, ni desde la violencia abierta, sino desde el conocimiento. Esta decisión lo conecta directamente con las palabras de Idin sobre las fronteras morales. Beast no cruza su línea al unirse al ejército, ni someterse a la religión. Elige una tercera vía, imperfecta y peligrosa, pero coherente con su ética: infiltrarse sin entregarse, participar sin convertirse. En este sentido, el arco de Beast no es el del héroe que descubre que debe luchar, sino el de alguien que comprende que resistir también implica dejar de huir. Que preservar la identidad no basta si no se pone al servicio de algo más grande que la propia supervivencia. Y ahí es donde la voluntad de muchos se vuelve especialmente interesante, porque no presenta esta elección como una victoria moral clara, sino como el comienzo de un conflicto aún más profundo. Beast no sabe si podrá cambiar el sistema, solo sabe que ya no puede seguir dándole la espalda. El siguiente personaje del que quiero hablar es uno que a mí me ha roto el corazón. He llorado una barbaridad. No me lo creeríais. Lo he pasado mal, porque voy a hablaros de Calidus Ericius. Para mí es probablemente el personaje más trágico del libro, porque lo hace todo bien según los valores humanos y todo mal según los valores del sistema. Es inteligente, es trabajador, es honesto, es leal, y esas son las cualidades que le llevan a fracasar una y otra vez. Su caída a la clase 7 cuando él empezó en la clase 3, y es claramente la persona más inteligente que hay en todo el libro, no tiene que ver con incapacidad, sino con una elección consciente. La de revelar secretos de la República para intentar salvar a la chica que le gusta, poniendo por delante el amor del deber. Esa decisión recibe, como recompensa por ese altruismo, un chantaje descarado y la obligación de descender hasta la clase 7, sin amigos, sin nadie que entienda qué está pasando. Y la República castiga a esta ética con humillación pública y abandono familiar. Es horrible. Y aún así, el pobre Calidus sigue siendo buena persona.
Él cree en la amistad y esa fe es su condena. Confía en Belly y Belly le chantajea y le hace estar aislado de su familia durante el último año de su vida. Ayuda a Vis y ayudar a Vis a aceptar unirse al Udicium sabiendo el riesgo, porque era la persona que mejor lo sabía, el primero que se dio cuenta, hace que muera. Y muere como mueren quienes no saben jugar al juego del poder. Muere después de una tortura continua. Muere porque nadie va a avisarle de lo que está pasando. Y para el momento en el que Vis le encuentra, ya es demasiado tarde. Por lo menos, no muere solo. Pero es horrible. Es una muerte que no es heroica al estilo clásico. Es inútil desde la lógica del sistema. Y es inútil desde la lógica de la rebelión. Por eso precisamente es devastadora. Calidus nos viene a demostrar que el talento no garantiza nada. Que la lealtad, en según qué contextos, es un lastre y que la República no premia a los mejores, sino a los más ambiciosos y a los más crueles. Es horrible lo que le hacen a Calidus. A mí me duele mucho. Yo soy muy sentimental. Y de Calidus vamos a saltar a Aeryn. Aeryn es el otro personaje que a mí me rompe el corazón. Pobrecito mío. No es simplemente el chico grande y fuerte de Kimr. En el libro me encanta porque el adjetivo que usan para hablar de él básicamente se podría traducir como está mazao y ya está. No es solo eso, ni es tampoco un secundario noble y leal. Es el personaje que verbaliza con mayor claridad cómo funciona la corrupción moral del sistema. Su lucidez no nace de la teoría, sino de la experiencia directa de la conquista, la humillación y el castigo colectivo. Os recuerdo que este chico ha visto morir a casi toda su tribu, ha estado castigado en un drenador durante un año y está sufriendo el castigo de pasar por la academia para que perdonen a la gente que les queda. Y todo eso teniendo en cuenta que va en contra de su brújula moral, porque ellos defienden el derecho a morir, prefieren morir con dignidad a vivir como está viviendo, y él está renunciando a ese derecho que él considera propio y que realmente a veces se nota que querría morir y dejarlo estar, porque es lo que le ha pedido su padre y para salvar a su gente. Es otra persona que está en una situación imposible. O sea, Calidus está en una situación difícil, pero es que Aeryn directamente está en una situación imposible. En esa situación en la que está este muchacho, se da cuenta de que la jerarquía no destruye solo mediante la fuerza. Aeryn entiende que su verdadera eficacia reside en algo mucho más sutil y devastador: la normalización de la cesión gradual, en ir cediendo, no solo voluntad, sino terreno. No terreno literal. Pero lo expresa con una claridad que desarma en el libro. Esto es una cita literal, ¿vale? Así actúa la jerarquía. Te piden algo menor, algo que preferirías no hacer, pero que no es tan grave. Crees que así estás abriéndote camino, aunque en realidad te están cambiando. Con cada pequeña transigencia te moldean para darte la forma que creen que te corresponde. En este lugar, cada hombre debe hallar su propia frontera. Debe hallarla con antelación y comprometerse a no cruzarla jamás. Esta reflexión, para mí, convierte a Aeryn en algo más que un compañero de Vis. Es su ancla moral. No le dice qué debe hacer, le advierte de cómo el sistema gana incluso cuando parece conceder. La frontera moral no surge en el momento de la crisis, sino antes, cuando aún se tiene margen para elegir. Su historia personal da peso a estas palabras. Kimr no fue derrotada solo militarmente, fue obligada a traicionarse a sí misma. El Drang-Kifrite, los suicidios rituales, la negociación de su padre con la República, su propio castigo en el drenador, todo forma parte de un proceso diseñado para quebrar una identidad colectiva y reemplazarla por obediencia funcional. Por eso Aeryn no idealiza la rebelión ni glorifica el sacrificio. Tampoco cree en la integración. Su resistencia es selectiva y consciente. Aprender la lengua común sin olvidar su lengua. Entrenar sin convertirse en herramienta. Ayudar a Vis sin entregarse al Udicium. Su negativa final a participar en la prueba no es miedo, sino fidelidad a una línea que ya ha trazado. Y también un poco de miedo a fallar a su amigo, la verdad. Me da a mí la sensación. Frente a Vis, que vive en tensión constante entre actuar y no cruzar ciertas líneas, Aeryn representa el futuro que Vis teme y a la vez el modelo que necesita. Es quien demuestra que sobrevivir no basta si el precio es convertirse en lo que el sistema espera de ti. En ese sentido, Aeryn no es solo un personaje secundario sólido, es la voz que nombra el mecanismo de dominación, y al hacerlo ofrece la única herramienta real contra él: la conciencia anticipada del límite que te has impuesto. Luego vamos a pasar un poco a personajes que no me caen tan bien. Vale, vamos a pasar a hablar de Ulciscor. Tengo un problema, y es que como es todo muy romano, o sea, es claramente romano, incluso leyéndolo en inglés, yo los nombres los he leído en purito español, ¿vale? Tal cual, porque me sonaban latinos. Entonces, luego he visto, porque, a ver, la ventaja que tienen obviamente estos libros sobre los ebooks es que yo en el ebook no sabía que al final me viene un glosario con pronunciación y yo no lo sabía. Entonces, pues,
El glosario con pronunciación y glosario de personajes con pronunciación dice que este hombre se llama Ulquiskor. Claro, italiano. Ulquiskor. Ulquiskor Tellimus. Tellimus tal cual escrito. Vale. Hubiera estado increíblemente bien saber que esto estaba aquí cuando estaba leyendo. Porque hubiera hecho menos el ridículo en este vídeo. ¿Cómo es? ¿Aydin lo he estado diciendo bien? ¿He estado diciendo bien Aydin o lo he estado diciendo fatal? Aydin, sí, se dice Aydin. Brack. Aydin Brack. Bien, maravilloso. Ulquiskor. No me gusta. Ulquiskor es uno de los personajes más incómodos del libro porque no es un monstruo. Es inteligente, relativamente compasivo, incluso a veces diríase que afectuoso con Vis. Pero su obsesión por Caeror lo convierte en alguien dispuesto a sacrificar a su hijo adoptivo para calmar su culpa. Ulquiskor cree en el sistema, cree que puede usarlo bien, y esa convicción lo vuelve peligroso. No es malvado, es funcional. ¿Os suena de algo? La Nistía, en cambio, es el cuerpo que ha pagado el precio de ese sistema. La pérdida de los ojos no es solo física, simboliza lo que ocurre cuando el conocimiento se obtiene a costa de uno mismo. Su dureza con Vis nace de la desesperación, no del desprecio. Necesita que alguien llegue al fondo del misterio de Caeror, porque aceptar que no hay verdad redentora sería insoportable. Significaría que ha perdido la vista por nada. Ella sabe que el sistema es cruel, pero ya ha pagado demasiado como para permitirse cuestionarlo del todo. Vale, vamos a pasar a otro personaje que honestamente me cae bastante mal, pero lo entiendo. Y es el personaje de Relukia o Sedotia. Es un personaje que nos enseña lo que pasa cuando crees que la causa lo justifica todo. Relukia es quizás el personaje más peligrosamente coherente del libro. Su convicción es absoluta. Destruir la base del sistema de cesión de voluntad justifica cualquier medio. Puede hacer lo que sea. Vigila a Vis mientras está en el orfanato, pero no le ayuda. Le manipula cuando lo encuentra. Orquesta ataques. Vive en una identidad falsa. Se casa con Ulquiskor como estrategia. Y lo hace sin tibuteos porque para ella no hay líneas que no puedan cruzarse. Imaginaos por un momento qué vida es esta. Envía a Vis al lugar donde se crió, al sitio donde mataron a su familia, a espiar y le da exactamente igual lo que pueda suponer eso para Vis. Porque para ella eso no es relevante, lo que es importante es lo que pueda sacar de Vis. Frente a este muchacho, frente a Vis, que se define por su negativa, Relukia se define por su disposición total. Donde él pone límites, ella ve debilidad. No es casual que lo llame espada rota en su primer encuentro. Para ella, Vis es una herramienta que se niega a cumplir su función. Relukia plantea la pregunta más incómoda del libro. ¿Hasta qué punto una causa justa deja de serlo cuando exige sacrificarlo todo? Emisa es un personaje que me resulta interesante porque no me la creo. Aunque no es la ingenua luminosa que parece al principio, tampoco es una conspiradora evidente. Es una aristócrata que entiende el sistema mejor que muchos de sus críticos, y precisamente por eso lo navega con cuidado. Su ambición no es destructiva, sino estratégica. Observa, mide, se acerca a Vis no solo por atracción intelectual, sino porque percibe potencial. Su traición final no nace del sadismo, sino de una lógica aprendida. Sobrevivir implica elegir el bando ganador. Funciona como recordatorio de que incluso las personas brillantes y carismáticas pueden terminar reproduciendo la violencia estructural si el sistema no deja espacio para otra cosa. Además, si recordáis, ella insiste en que no pretendía matarle, que había un motivo, que se lo iba a explicar. Vale, os cuento, esto ya es a nivel personal, pero me he puesto a grabar el vídeo ahora porque estoy en el capítulo en el que se reencuentra con Emisa en el segundo libro y supongo que le explicará todo y no quería que me influyera antes de grabar este vídeo, entonces hemos cortado aquí mi lectura porque si no veía que me iba a condicionar todo. Ahora quiero hablar de dos secundarios a los que solo voy a mencionar un poco de pasada, pero es que me parecen muy interesantes, y son Fadrique y Aequa, porque son dos caras para mí de la misma moneda. Fadrique encarna una resistencia silenciosa, casi melancólica. Acepta al tirano no por convicción, sino para proteger a su gente. Esconde los tesoros de su pueblo para que no se los arrebaten. Conserva esa memoria. Mantiene viva una identidad en la sombra. Este hombre no está luchando para ganar, está luchando para no desaparecer. Es quien cuando Vis llega y está a punto de romperse le recuerda que aún les quieren, que aún les esperan, que aún hay gente en sus que no ha aceptado la asimilación. Y todo esto lo hace desde el silencio y desde gente que le mira y le llama traidor, porque su forma de sobrevivir es esta. Y es una resistencia muy limitada, pero es la que tiene esta persona. A mí me parece muy respetable, la verdad. Aequa, por su parte, es la prueba de que incluso dentro del sistema hay grietas. Es competente, es disciplinada, un poquitín despreciada por sus iguales, demuestra que el mérito aislado no genera pertenencia. Su lealtad durante el Judicium no responde a ideología, sino a una ética personal
que el sistema no sabe cómo clasificar. Aequa es quizá el personaje que más evoluciona desde que la conocemos al principio en la villa en Villa Tellimus y se relaciona con Vis porque la obliga a su padre, hasta el final cuando elige voluntariamente lealtad a él, porque ha experimentado esa evolución y me parece súper interesante. Y bueno, analizando a los personajes se me ha ocurrido que al final hay 4 de ellos que nos muestran qué respuestas se pueden tener hacia el sistema, porque para mí una de las mayores virtudes de la voluntad de muchos es que no construye su conflicto central solo a través del sistema, sino a través de las distintas maneras en las que las personas reaccionan ante él. Vis, Calidus, Aidin y Relucia no representan arquetipos simples, representan respuestas humanas, plausibles y profundamente contradictorias ante una estructura que exige cesión constante. Vis, o Diago, encarna la resistencia consciente. Primero, desde la negativa absoluta, luego, desde la implicación deliberada. Su recorrido no es el del revolucionario clásico, sino el de alguien que entiende que mantenerse puro, pero al margen, también puede ser una forma de complicidad pasiva. Su lucha es interior antes que política. Decidir qué partes de sí mismo son negociables y cuáles no, y asumir el coste de actuar sin garantías de éxito. Calidus, en cambio, es un poco la víctima de la mentira meritocrática. Tiene talento, inteligencia y voluntad, pero como no encaja en el molde que la jerarquía necesita, no le va bien. Él confía, cree en las reglas, intenta jugar limpio, y por eso pierde. Su caída de la 7ª clase no es fruto de incapacidad, sino de una elección ética. No quiere ganar a cualquier precio, y tampoco puede. Él podría haber dejado a todo el mundo al descubierto, no avisar, ir él solo al Judicium sabiendo el riesgo que había, esconderse y ganar ya por descarte. Su muerte es la demostración más brutal de que el sistema no solo castiga el fracaso, sino también la falta de ambición alineada con el poder. Aidin representa la sumisión estratégica, no porque él crea en la jerarquía, sino porque sabe exactamente lo que ésta es capaz de hacer. Ha visto a su pueblo derrotado, ha visto a su padre aceptar al invasor para evitar un exterminio mayor, y ha aprendido que sobrevivir a veces implica transigir. Pero Aidin no se engaña. Entiende que cada concesión deja una marca, y por eso su advertencia a Vis es tan importante. No habla desde la superioridad moral, sino desde la experiencia del desgaste. Relucia, por último, encarna la instrumentalización total del sistema. Ella no huye, no confía y no se somete. Utiliza. Cambia de nombre, de rostro social, de lealtades aparentes. Está dispuesta a sacrificar personas, identidades e incluso su propia humanidad, si eso acerca a su objetivo. Su rebeldía no es ética, sino eficaz. Y precisamente por eso resulta tan inquietante, porque plantea una pregunta incómoda que el libro nunca responde del todo. ¿Hasta qué punto se puede combatir una estructura injusta sin reproducir sus mismos métodos? Lo interesante es que la novela no privilegia una respuesta sobre las demás. No convierte a Vis en un salvador, ni a Calidus en un mártir redentor, ni a Aidin en un cobarde, ni a Relucia en una simple antagonista. Todos son, en mayor o menor medida, producto del mismo sistema, y todos pagan un precio distinto por la forma en que deciden vivir dentro de él. Y ahí está la verdadera fuerza del libro, en mostrar que, bajo una jerarquía que se alimenta de la voluntad ajena, no existe una salida limpia. Solo elecciones, líneas que se cruzan o no, y consecuencias que nunca son del todo justas. Dicho todo esto, vamos a pasar a hablar de la trama. Avanzar dentro de un sistema que no te deja ganar. Si algo hace especialmente bien la voluntad de muchos es construir una trama que no avanza pese al sistema, sino a través de él. No hay misiones arbitrarias ni aventuras porque sí. Cada giro, cada prueba y cada decisión están directamente condicionados por la jerarquía y por la lógica de poder que la sostiene. Desde el principio, el objetivo de Vis es claro y a la vez profundamente limitado: sobrevivir sin ceder. No quiere cambiar el mundo, no quiere liderar una rebelión, ni siquiera quiere justicia. Quiere mantenerse intacto. Y eso condiciona toda la primera mitad de la novela, que tiene un ritmo deliberadamente tenso, contenido, casi asfixiante. No es una historia de grandes explosiones narrativas constantes, sino de acumulación de presión. El ritmo del libro es interesante porque puede resultar exigente para algunos lectores, pero es tremendamente coherente con lo que está contando. La academia, las pruebas, los ascensos, los entrenamientos, el laberinto, todo está diseñado para cansar. No solo a los personajes, también al lector. No a cansarle de la lectura, se entiende, sino a dar esa sensación de agotamiento, a transmitirte ese cansancio que tienen ellos. Y esto no es un fallo, es una decisión narrativa muy clara. El libro no te da tregua porque el mundo tampoco se la da a Vis. Cada pequeño logro viene acompañado de un nuevo riesgo, una nueva deuda, una nueva mirada sobre él. Subir, ascender, nunca significa estar a salvo. Islington sabe muy bien cuándo acelerar, con duelos, pruebas físicas, momentos de violencia, y cuándo frenar, para dejar que el peso moral de las decisiones se asiente. El resultado es una sensación constante de inestabilidad. Cuando algo parece ir bien, sabes que va a tener consecuencias.
Quizá por eso siempre desconfíe de Misa. Si hay algo que define la trama de La voluntad de muchos es su ambición estructural. Islington no se conforma con contar una sola historia, sino que articula la novela a partir de varias líneas narrativas que avanzan en paralelo, se cruzan, se tensan entre sí y acaban confluyendo en un mismo punto. Esto es, a la vez, una de las grandes virtudes del libro y uno de los motivos por los que, en determinados momentos, puede resultar exigente de seguir. La primera de estas líneas es el misterio de la muerte de Caeror Tellimus. Es el detonante inicial de la novela y la razón por la que Ulquiscor envía a Vis a la academia. Desde el principio queda claro que la versión oficial no encaja y esa sospecha se va transformando poco a poco en una investigación política mucho más amplia, que apunta directamente a las entrañas del poder en la academia. En paralelo se desarrolla la evolución de Vis dentro de la academia de Caten, que funciona como el esqueleto narrativo del libro. Ascensos y caídas de clase, alianzas frágiles, rivalidades abiertas y una competencia constante que no deja espacio para el descanso. Aquí el ritmo es más sostenido y cotidiano, pero no menos cruel. Cada avance tiene un coste y cada éxito implica aceptar, aunque sea mínimamente, las reglas del sistema. A esta trama se suma la aparición y el papel de los Anguis, que introducen una dimensión política mucho más incómoda. La rebelión no se presenta como un bloque moralmente puro, sino como una fuerza dispuesta a instrumentalizar la violencia y a utilizar a Vis como pieza estratégica. Esta línea narrativa obliga al lector y al propio protagonista a preguntarse dónde está el límite entre resistencia y destrucción y si es posible combatir un sistema corrupto sin reproducir sus mismas lógicas. Todo lo que sucede en la Naumaquia, básicamente, nos lleva a esa pregunta. Y finalmente está todo el arco relacionado con las realidades paralelas, Res, Lukeum y Obiteum, que va infiltrándose poco a poco en la historia hasta estallar por completo en el Judicium. Esta etapa amplía radicalmente el alcance del mundo y del conflicto y añade una dimensión metafísica al relato. No es solo un giro espectacular, es una relectura de todo lo anterior, que obliga a reinterpretar qué es la voluntad, qué se sacrifica realmente y qué precio se paga por el poder. El Judicium actúa como punto de convergencia de todas estas tramas. Importa subrayar que en sí mismo el ritual no tendría por qué ser tan sangriento ni tan extremo. El verdadero problema no es la prueba, sino quien la controla. Veridius Juli está dispuesto a sacrificar estudiantes si eso sirve a lo que él considera un bien mayor: conseguir acabar con el desastre, el cataclismo. El horror nace de esa lógica utilitarista, no del ritual en abstracto. Él se dedica a entrenar estudiantes que puedan cruzar el laberinto y por lo tanto convertirse en síncronos. Y ya en el segundo libro explica por qué, pero no os lo voy a contar porque voy a hacer un esfuerzo muy fuerte por no reventarle el libro a la gente que se lo quiera leer en castellano cuando salga. No todo el mundo está tan malito como yo, lo sé, lo siento. Todo esto que os he contado hace que la trama sea densa, compleja y muy bien engranada, pero también que requiera mucha atención. A veces puede dar la sensación de que están ocurriendo demasiadas cosas a la vez. La investigación de Caeror, la escalada de Vis en la academia, la amenaza de los Anguis y la irrupción de las realidades paralelas. Sin embargo, lo que evita que la novela se desmorone es que todas esas historias tienen un eje común, que es Vis. Él no solo las conecta narrativamente, sino que cada una de ellas pone a prueba un aspecto distinto de su identidad, de su resistencia y de su brújula moral. No es una trama pensada para leer en piloto automático. Exige atención, memoria y cierta paciencia. Pero cuando las piezas encajan, y lo hacen, la sensación es la de estar ante una novela que sabe exactamente lo que quiere contar, aunque no siempre lo haga de la forma más cómoda para el lector. Y sinceramente, eso también forma parte de su fuerza. Vamos ahora a hablar un poco de cómo está escrito este ladrillo, de lo que ha hecho que yo me trague 800 páginas sin sufrirlo en exceso y honestamente casi sin enterarme, porque os prometo que cuando yo he visto esto, ha sido como... no era consciente, porque además es que el ebook solo me pone posición no sé qué. Y claro, es que honestamente... es que no soy fan de los libros gordos. O sea, soy fan de las historias largas, no soy fan de estos ladrillos, porque es que de verdad que yo no puedo con tanto, soy chiquita, estoy chiquita. La escritura y la traducción. Atención, claridad y oficio. La voluntad de muchos no es un libro para leer en piloto automático. Y no lo digo como advertencia elitista, sino como una constatación. Islington escribe esperando atención. Su estilo es claro, pero no simplón. Hay un vocabulario cuidado, preciso, con términos que no se repiten por pereza y con descripciones que saben exactamente cuándo detenerse. No hay barroquismo innecesario ni frases que busquen lucirse por encima de la historia, pero tampoco es una prosa rápida en el sentido de desechable. Es un libro que se beneficia muchísimo de una lectura presente, sin demasiadas interrupciones, porque el mundo, las jerarquías y las tensiones se construyen en capas. Algo que me ha gustado especialmente es que el tono es culto sin ser pedante. Islington confía en la inteligencia del lector, no lo subestima,
pero tampoco convierte la lectura en un ejercicio de resistencia estilística. Hay ritmo, hay tensión, hay momentos de introspección bien colocados y una narración muy sólida en primera persona que no cae en el ensimismamiento constante. En cuanto a la traducción al castellano, aquí sí que quiero ser clara, funciona súper bien. En este caso la traducción corre de cuenta de Carlos Los Sertales, es un traductor del que he leído muchísimas cosas, una maravilla, hay que valorar más a los traductores que tenemos. Habiendo leído el libro en inglés y en español, la sensación general es de fidelidad y fluidez. No es una traducción de estas literalistas que suenan acartonadas, ni una adaptación que se tome libertades innecesarias. El tono se mantiene calcado, de verdad, es muy difícil mantener el tono de un libro de esta manera, es maravilloso. Los matices importantes están ahí y el texto fluye con mucha naturalidad. Os lo digo porque es difícil adaptar este libro. Por ejemplo, los drenadores en inglés han usado el término supper. Nunca he usado esta palabra en mi vida en inglés. Mi C1 no llega hasta ahí, pero sí que sé que sap es resina y he deducido que supper es lo que se utiliza para extraer la resina de los troncos. Yo, cuando estoy leyendo en inglés, hay muchas veces que si entiendo que es algo en su contexto, no busco la traducción exacta porque en español nunca he hecho eso. Vale, si tocas y lo sueltas, te sale pues la típica definición de diccionario. Yo por lo general no suelo buscar traducciones, pero es lo que he decidido de supper. Bueno, pues lo han traducido como drenador. Drenar no es lo mismo que extraer resina, pero me parece que funciona que te mueres. Y así con todo, está muy bien hecho. Todo esto es muy importante en un libro donde los conceptos, la voluntad, will, la jerarquía, los rangos, las instituciones son tan centrales. La traducción no entorpece la comprensión ni aplana el mundo, que es justo lo que más se agradece en una novela de este tipo. En resumen, aquí hay oficio, en la escritura y en la traducción, y eso se nota. No es el aspecto más llamativo del libro, pero sí uno de los que permiten que todo lo demás funcione sin ninguna fricción. De verdad, felicidades al traductor, maravilloso, y una escritura que he disfrutado mucho, como no nativa. Igual un nativo me dice, esto es basicorro. Putito la boca, que una es filóloga inglesa, experta en literatura. Ahora voy a hablaros de una cosa que es totalmente personal, pero es algo que he querido ver y probablemente esto sea un triple así y muy probablemente no acierte, pero es una lectura que he sacado yo y que podéis decirme, estás loca, lo respeto, probablemente lo esté. Voluntad, jerarquía y redes sociales. Una alegoría incómoda. Este es, para mí, uno de los aspectos más brillantes del libro, y es algo que no he visto comentado lo suficiente. La voluntad no funciona solo como sistema mágico y político. Desde mi punto de vista, funciona como metáfora, y una muy contemporánea. En el mundo de la voluntad de muchos, el poder se construye a partir de la cesión constante. Cedes energía, atención, capacidad de decisión, para que otros asciendan. Y lo más perverso es que este sistema no se sostiene únicamente por la fuerza, sino por el deseo colectivo de estar arriba algún día. Y aquí es donde para mí el paralelismo con nuestra realidad y con las redes sociales es casi incómodo. Vivimos en una sociedad en la que estamos cediendo voluntad todo el tiempo. Nuestra atención fragmentada, nuestra capacidad de concentración, nuestra energía mental. Estamos siempre a medias, medio presentes, medio cansados, medio distraídos, siempre conectados, pero raramente aquí. Aceptamos esas condiciones porque existe la fantasía de que si jugamos bien nuestras cartas, si resistimos lo suficiente, si trabajamos lo bastante, quizá algún día pasemos al otro lado. Quizá algún día seamos los de arriba, los visibles, los influyentes, los que ya no ceden, sino los que reciben. El libro es muy honesto al mostrar que esa promesa rara vez se cumple, que el sistema necesita muchos cuerpos cansados para sostener a muy pocos privilegiados, y que incluso quienes llegan arriba no salen indemnes. Lo interesante es que la voluntad de muchos no romantiza este intercambio, no lo presenta como un sacrificio noble, lo muestra como lo que es, una estructura que desgasta, que vacía, que deshumaniza poco a poco, incluso cuando uno cree estar eligiendo libremente. Y eso, en una fantasía aparentemente clásica, me parece de una lucidez brutal. Este punto además conecta con el tono Dark Academia del libro. La exigencia constante, la meritocracia llevada al extremo, la normalización del agotamiento como prueba de valía. Si no puedes, es porque no lo quieres lo suficiente. Si estás cansada, es culpa tuya. Esfuérzate más, trabaja más. Si trabajas lo suficiente, haber estudiado. Pero esa carrera no. Otra. Para mí esta lectura hace que el worldbuilding no solo sea sólido, sino relevante. No es un sistema de poder porque sí, es un espejo, y no uno especialmente amable. Y creo que al final eso es lo que más me ha interesado de la voluntad de muchos, que no intenta darte respuestas cómodas, no te dice cómo derribar el sistema, no te promete que resistir sea suficiente, no te ofrece una fantasía de liberación limpia ni un final moralmente reconfortante. Lo único que hace, y no es poco,
Es obligarte a mirar de frente un mundo construido sobre la cesión constante y preguntarte dónde trazas tú tu propia frontera. Porque la pregunta central del libro no es si la jerarquía es injusta, eso está claro desde la primera página, sino qué estás dispuesto a ceder para sobrevivir dentro de ella. ¿Cuánta voluntad entregas cada día? ¿En qué momento dejas de elegir y empiezas simplemente a adaptarte? Y eso, para mí, es lo que convierte esta novela en algo más que una fantasía política bien escrita. La convierte en un espejo incómodo, en una historia que no se agota cuando cierras el libro, sino que sigue resonando cuando vuelves a tu rutina, a tus decisiones pequeñas, a tus renuncias aparentemente inocuas. No creo que La voluntad de muchos sea un libro para todo el mundo. Es denso, exigente, poco complaciente y en muchos momentos deliberadamente incómodo. Pero sí creo que es un libro que merece ser leído con atención, con tiempo y con disposición a dejarse interpelar. Y, sobre todo, es una historia que confía en el lector, en su capacidad de pensar, de incomodarse y de no necesitar que le expliquen todo. Para mí, eso ya es motivo suficiente para recomendarlo. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Si has llegado hasta el final, muchas gracias por quedarte, por escuchar y por aguantar esta turra. Me encantará leerte en comentarios y saber cómo has vivido esta historia, desde qué lugar la has leído y qué preguntas os ha dejado. Me he dejado muchísimas cosas en el tintero aún así, o sea, es que según estaba leyendo el guión estaba pensando, no has mencionado el hecho de que el vetusiano es latín, clarísimamente, pero latín culto, no el latín vernacular, que el latín vernacular es claramente lo que hablan como la lengua común. Me he dejado un montón de cosas en el tintero. No he hablado lo suficiente de los anguis, podría haber hablado bastante más de los anguis. ¿Qué narices son? ¿Son culturales? ¿Aceptan a todo el mundo? Porque Esteban es de sus... O sea, hay muchísimo de lo que todavía se puede hablar, pero es que este vídeo va a ser eterno. Así que no, vamos a cortar aquí. Y si tenéis cosas que comentar, comentarios. ¿Qué paso están? O cuadramos un directo, me da igual, pero contadme. Ojalá alguien más haya leído este libro, porque estoy empezando a ver que voy a haber estado hablando sola 1 hora y 10 minutos. Que editados, pero que queden menos, la verdad. Nos vemos en el próximo vídeo, que una vez más no sé cuándo será. Este ha sido mucho antes de lo que esperaba, pero es que, honestamente, no esperaba que este libro me gustase tanto. Gracias por recomendármelo, Checa. Y, Chris, si usas algo de lo que he contado en tu trabajo sin citarme, te pondré un 0. Y si lo usas citándome sin añadir nada de tu cosecha, te pondré un 9,9, que sé que te duele más. Un besito. El canal. Ya empezamos. Misa. De que algo se está moviendo, incluso en los momentos más contenidos. No hay contenidos en el sentido de... Dios mío, Mai, ¿por qué explicas cosas tan obvias? El tono es, por momentos, muy de Dark Academia. A nivel de personajes, incluso sin entrar... que ha creado James Islington. Mai, por favor, ¿por qué no has mirado esto? Que no quiero iniciar sesión. Google, déjame en paz. Islington, pues era fácil. Tengo papada. Voy a ponerme la cámara más arriba. Ya tienes una edad, Mai, es lo que hay. Ya no eres joven. Uy, qué guay, qué maravilla, hay mapas. Esto no lo vi en el ebook. Uy, qué maravilla. Pero el latín culto, no el latín vernacular, que el latín vernacular claramente es la...